Vamos a comenzar cantando en esta noche. Vamos a cantar Fuiste a la cruz y vio tu rostro en la casa de Dios. Vamos a batir la palma para el Vamos a orar por Paraguay, vamos a orar por San Lorenzo, vamos a orar por nuestros hermanos en Cristo para que Dios se esté moviendo también en sus corazones, para que Dios hable a sus vidas personalmente. Vamos a orar también por el pastor Wyman, Ingrid Mitchell, Harold Warner, Ray Ruby, por mi pastor, el pastor Juan Pablo Cardo en Argentina. Vamos a orar por él, por su esposa, por sus hijos y por la iglesia líder, la iglesia de Devoto. Y también vamos a orar
por toda la nación de Argentina, también específicamente por nuestras familias, que es orar, amén, es hablar con Dios. Es necesario que nosotros clamemos a nuestro Dios, porque Dios nos escucha. Por eso vamos a comenzar y vamos a abrir este servicio de la iglesia en oración. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Clamamos delante de tu presencia. Trae sabiduría, entendimiento a nuestros corazones. Revélate poderosamente, Señor. Llénanos del poder de tu Espíritu Santo. Derrama tu gracia sobre tu congregación, Señor. Toca a la gente, toca a los perdidos. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Abrimos este servicio y te damos toda la gloria, toda la honra y una fuerte alabanza. Porque tú eres un Dios maravilloso, poderoso. Oh, gracias, Señor Jesús. Vamos a tomar la ofrenda en la casa de Dios y vamos a seguir siendo fiel a Dios en este tiempo. Por eso vamos a leer la Biblia. La Biblia nos enseña que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Amén? Él no cambia. Entonces, entendiendo que Él no cambia, cuando Él toca nuestros corazones, hay un área específica que debe ser fiel a Dios, y es en el área de dar. Por eso dice Malaquías, en el capítulo 3, versículo 10 dice: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. La palabra de Dios nos enseña a ti y a mí a ser fieles. El momento y la circunstancia no debe cambiar nuestra fidelidad a Dios. Debemos ser responsables con el compromiso de traer nuestros diezmos, nuestras ofrendas a la iglesia de Jesucristo. Si en algún momento tú y yo necesitamos, Dios dice en su palabra: probadme. Si es un momento y un tiempo crítico en la economía, Dios está sobre la economía mundial y Dios puede bendecir a su pueblo si su pueblo también comienza a entender la promesa cuando da. Un fiel puede hablar con Dios y Dios escucha su corazón. Por eso dice: pruébame. Es en esa área específica donde nosotros vamos a ver a Dios en esta época en donde la crisis va a comenzar a golpear los diferentes ámbitos o estratos sociales. Nosotros, la iglesia, tiene que confiar en Dios. Amén. Vamos a darle a Dios, vamos a orar por nuestros diezmos y vamos a orar por nuestras ofrendas y por el trabajo. Padre, en el nombre de Jesús, derrámate poderosamente en la economía de tus hijos. Prospéralos, Señor, en el momento de crisis, en el momento en donde muchas veces la economía no es sustentable en el mundo y faltan los recursos financieros. Tú bendices a tu pueblo, el pueblo fiel que da con un corazón de compromiso y responsabilidad. Suelta del cielo bendiciones abundantes. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pasar a la predicación.
Isaías, en el capítulo 26, vamos a ver algo tan increíble de la palabra de Dios que debemos aprovechar en este tiempo. Este es un tiempo en donde Dios quiere hablar a nuestros corazones y empezar a tratar con ciertas áreas en la profundidad de nuestro corazón. Mientras estás buscando Isaías 26, versículo 20, domingo a las 10 de la mañana y domingo a las 18 horas son los servicios que lo estaremos haciendo por internet. Amén. Te invito que busques a Dios y te invito que le creas a Dios por cosas que Él ya ha preparado para nosotros, la iglesia. Isaías nos va a ayudar a ti y a mí a entender el momento en particular en el cual tú y yo estamos pasando. Título de esta enseñanza y predicación es Fisuras en el tiempo. Si tú y yo empezamos a observar la palabra de Dios y a la misma vez la creación, cuando todo comenzó, era perfecto. Dios había creado todo y todo lo que Dios creó era bueno. Dios crea al hombre y cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, también Dios dijo que era bueno. Cuando todo empezó, era increíble. Pero la realidad que también nos dice Génesis es que el hombre desobedeció a Dios. Cuando todo empezó y el hombre no escuchó las advertencias de Dios, Dios tuvo que sacar al hombre y echarlo del huerto de Edén. En Isaías nos muestra un texto de entendimiento y dice, Isaías en el versículo 20 dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Si tú y yo comenzamos a poner una plataforma de entendimiento ahora mismo, cuando todo empezó, era fantástico. Pero hoy en día podemos ver que no es así. Nuestra sociedad se encuentra en conflicto y a la misma vez preocupada. Cuando todo empezó era todo armonía y tranquilidad,
Pero el hombre decide pecar. Y cuando el hombre peca, comienza a desarrollar una variedad de sucesos. Y en esa variedad de sucesos llegamos a la época en donde Dios interviene en el mundo poderosamente a través de Jesucristo. La Biblia nos enseña que también empezó una nueva era cuando Cristo nació, pero también cuando Jesucristo comenzó a enseñar su palabra. Porque lo que Él venía a traer eran promesas para que todo comience a ser distinto de cómo era hasta ese punto. Por eso, cuando Jesús nos enseña en su palabra de que la iglesia iba a cumplir una labor de un nuevo comienzo para la humanidad, Jesús en su palabra también trae un plan planificado en el corazón de Dios a través de la iglesia. Y vamos a ver en Mateos capítulo 16, versículo 18. Ahí Jesús, cuando ya está desarrollando el ministerio de la esperanza y la salvación, le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y en este texto vemos algo tan poderoso e increíble. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí está la descripción de la palabra iglesia. No es que Pedro era la iglesia. Mucha gente quizás no logra entender que ahí estaba desarrollando el mismo Señor las promesas de poder y de dominio sobre la iglesia. La iglesia es Cristo. Pero en particular, cuando Jesús le habló a los discípulos y estaba trayendo la promesa de autoridad y dominio en el comienzo de la iglesia, Jesús estaba parado frente a una montaña en donde en esa montaña había imágenes de diferentes dioses, y que debajo de esa montaña fluía un río que venía de las profundidades de esa montaña. Entonces, cuando Jesús declaraba esas palabras, se estaba refiriendo específicamente en el lugar de adoración, en donde el pueblo de Israel y ellos entendían qué es lo que él estaba diciendo. Que nada iba a poder en contra de lo que él iba a edificar. Pero la realidad es que esas fueron promesas poderosas para la iglesia. Promesas en donde la iglesia no iba a poder sucumbir ante la estructura o el gobierno del enemigo. Pero Jesús le estaba enseñando, como Dios le estaba enseñando a Adán y Eva, que ellos iban a señorear en la tierra. La realidad es
que esas promesas ahí no se cumplieron. Jesús tuvo que morir, y cuando Cristo murió, ahí se hicieron real el desarrollo de la iglesia. Y entonces vemos en Lucas, capítulo 24, versículo 49, el mismo Jesús dice, Lucas 24, versículo 49 dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Cuando vimos el texto anterior, todavía ellos no habían sido revestidos del poder de lo alto. Pero cuando vemos en Lucas 24, 49, sí, porque ya él estaba diciendo que vayan a un lugar para ser revestidos del poder de Dios, para que puedan poder hacer realidad las promesas de Mateo en sus vidas personales. Ellos tuvieron que ir a un lugar. Eso es lo que nos está diciendo Isaías en el texto original. Dios le estaba aconsejando a los discípulos y dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. Si ellos no hubiesen obedecido, no hubiesen desarrollado las promesas de poder en sus vidas personales para que ellos sigan adelante con la causa del Evangelio. Ellos obedecieron, y el poder de la iglesia se ha desarrollado hasta nuestros días. Y Hechos, en el capítulo 1, Hechos, capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 2:1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. ¿Juntos dónde? En el aposento. Juntos, ¿qué estaban haciendo? Buscando que Dios se glorifique en sus vidas. Cuando eso sucedió, recién ahí ellos comenzaron abiertamente a darle luz y claridad a las promesas de Mateo, a las promesas de Lucas. Fueron claros porque fueron llenados del Espíritu Santo, pero tuvieron que seguir una orden. A través de esa orden, muchas personas fueron salvadas. Mucha gente comenzó a confiar sus vidas, sus finanzas, sus matrimonios, sus hijos a Dios. Por eso tú y yo estamos en la iglesia. Por esta clase de gente que cuando la iglesia comenzó, entendieron un punto en donde tenían que comenzar la nueva orden de Dios para traer la salvación. Si tú y yo somos honestos con Dios, hoy es otra realidad. Hoy la iglesia casi no tiene poder. Hoy la iglesia ha pasado por diferentes procesos, por casi 2000 años. Piensa esto como en una casa. Cuando una persona edifica la casa se ve linda, bonita.
pintada, arreglada, con aberturas nuevas y todo lo que en sí concierne a una casa bien presentable. Así es la iglesia en el comienzo. Llenados de Dios, una iglesia bien presentable delante del mundo. Pero hoy en día, como una casa que quizás cumple 100, 200, 300 años, ya no parece tan nueva como en el comienzo. Comienzan a haber pequeñas grietas o fisuras. La iglesia de Jesucristo también tiene fisuras y grietas en diferentes lugares. Llegamos al año 2020 y la iglesia tiene muchas fisuras. Y Dios en su estrategia, y Dios en su infinito entendimiento y conocimiento, a través de su palabra y de las profecías, marca también que en el mundo entero este es un tiempo en donde Dios me está dando la oportunidad a la iglesia de entender lo que ha sucedido. Hoy es otra realidad a causa del pecado, como también sucedió en Génesis. Dios se cansó del hombre y trajo juicio sobre la tierra. Amén. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? Lo mismo. Dios trae juicio al hombre a causa de su pecado. Dice Mateos, capítulo 24. Mateos 24. Versículo 9 al 11. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Todo lo que está diciendo en estos tres textos nos está hablando de las fisuras reales que también tiene la iglesia. Tribulaciones, persecuciones, asesinatos, falsos maestros, gente que enseña lo que les parece. ¿Qué crees que eso es lo que causa en la iglesia de Jesucristo? Fisuras. Piensa una familia que se le asesinó su padre por seguir a Jesucristo. Asaltos mentales vienen a su vida. Situaciones de desesperanza comienzan a llenar su corazón. Hoy en día, en vez de la iglesia glorificar el nombre de Dios, empieza a glorificar cualquier otra cosa. La iglesia tiene fisuras. La iglesia no es perfecta. Vivimos en un tiempo en donde la iglesia está pasando muchos momentos. Y es por eso que Dios también deja que esto también nos suceda a ti y a mí. Por eso vemos a la gente sin Dios, obstinada en su pecado. ¿Por qué? Porque la gente de la iglesia no tiene ese poder. El poder viene a través de la relación personal con Dios. Esa relación que en el aposento alto la iglesia tenía y que mucha gente en diferentes generaciones sí lo tuvo. Porque el poder del Espíritu Santo compunge y trae convicción de pecado. Por eso hoy en día la gente está obstinada en el pecado. Porque la iglesia tiene fisuras. No saben en quién confiar. No saben si darle su vida a tal o cual o dicha iglesia o denominación. Ellos están confundidos. Pero también la realidad es que la gente que una vez que caminó con Dios, amén,
ya no siente lo mismo. O la gente que viene a la iglesia ya no tiene un corazón para Dios completamente entregado. No tiene una relación personal que realmente haga que sea una persona de carácter, de autoridad, y que las promesas de Dios se cumplan en su vida. Apocalipsis 2:4 nos muestra las fisuras que hay en la iglesia. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia ya no ama como cuando apenas se salvó el individuo. Cuando un individuo se salva, quiere hacer cosas para Dios, su vida es para Dios, Dios es lo más importante. Pero cuando ya comienza a desarrollarse eventos en su vida, comienza a caminar en la fe y en la vida cristiana, esa persona ya con el tiempo, a través de las crisis, de la crítica, de los problemas, de los conflictos que vienen de dentro y fuera de la iglesia, comienzan a apagar el amor de esa persona, porque comienza a haber fisuras y comienza a tener fisuras en su relación con Dios. Ya no es lo mismo. Y encima de eso, nuestra realidad mundial marca que la gente y la iglesia necesitan reflexionar. Lo que está sucediendo siempre ha sucedido, de que el hombre sufra a causa de sus consecuencias. Entonces Dios decide actuar. Mucha gente cree que Dios nunca actúa. Yo he escuchado muchos comentarios, y el domingo lo vamos a ver en la mañana. Y la realidad es que estamos en un tiempo en donde uno o decide por Dios o decide por estar fuera de la voluntad de Dios. Y por eso también Isaías está cumpliendo en lo que estamos viendo del mundo entero. Muerte siempre hubo. Enfermedades siempre hubo. Caín mató a Abel. Amén. Dios arrasó la humanidad porque los deseos y los pensamientos del corazón de la humanidad eran de continuo hacia la maldad. Siempre hubo estas cosas. Y la realidad es que si tú y yo no reflexionamos como iglesia, si la gente sin Dios no reflexiona y no entiende que esto es un llamado de atención para que despierte, quiero que entendamos, nada va a suceder. Y por eso debemos reflexionar. Por eso dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas. Por eso la gente no puede salir hoy en día, porque Dios también ha preparado este momento para la iglesia. La iglesia tiene que recluirse en sus hogares y empezar a buscar de Dios con todo su corazón. Porque si no busca a Dios con todo su corazón, todo lo que está sucediendo, la iglesia va a decir que esto es culpa del diablo. Amén. Y la gente sin Dios va a pensar que en parte es porque Dios es un Dios malo, porque la gente tiene una imagen incorrecta de Dios. Y es por eso que sinceramente debemos también nosotros razonar. Dios está dejando que esto suceda. Dios
nos enseña Isaías. Lee conmigo porque hay gente que piensa una imagen equivocada también de Dios. Dice: anda, pueblo mío, entre a tus aposentos y cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito, dice. Por un momento, dice, en tanto que pasa la indignación. La palabra indignación significa irritado o enojado con la conducta humana. Por eso Dios hace que la gente se recluya. Todo esto es parte del plan perfecto de Dios. Este toque de queda que hay a nivel mundial es un toque de queda muy especial para la iglesia, porque la iglesia puede entrar en una nueva etapa en el plan de Dios. Dios tiene un plan genial a través también de lo que está sucediendo en el mundo entero. Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Nuestro final no lo decide una enfermedad o el enemigo. Nuestro final, en la voluntad de Dios, lo decide un hijo de Dios a través de su relación personal con Jesucristo. Por eso dice: reclúyete por un poquito, por un momento. ¿Por qué crees que la Biblia dice eso? Es para que nosotros salgamos de la rutina diaria, del trabajo, de la escuela, de la preocupación del dinero, que nosotros los hijos de Dios personalmente comencemos a cambiar nuestra realidad.